a Dios. El Señor los bendiga a todos los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a Yamid, Dios te bendiga, Yamid. Y bueno, Miguelito, el tiempo es suyo. Estamos pues todos le damos la bienvenida y pedimos esa gracia poderosa del Espíritu Santo para tu vida, que sea Él quien en este momento se apodere de ti, de tus palabras, que sea Él el que coloque en tu mente y en tu corazón y en tus palabras lo que Él quiere. Lo que sabe que cada uno de los que estamos unidos en este momento necesitamos recibir. Y bueno, por todo lo que el Señor va a hacer y está haciendo desde que empezamos el Santo Rosario y seguirá haciendo mañana y tantos días, todo eso sea para la gloria de Dios. Entonces, adelante Miguelito y Dios lo acompañe. Ok, María Eddy, no sé si Yamid ahorita me puede acompañar con el piano por un instante para empezar. Quiero hacer una oración antes de iniciar, no sé si se pueda o pues sin piano la podemos. Creo que se desconectó Yamid porque es que está con algo en Panamá. Entonces España ya está aquí, entonces no sé si ¿no tienes tú ahí un fondito musical? Es que tengo todo ocupado. Aquí tengo un computador, aquí tengo acá y aquí tengo otro PC. Entonces tengo acá, mejor dicho, se convirtió en una consola aquí en mi casa. Pero no importa, sin el piano podemos. Ok, bueno, buenas noches. Para las personas que quizás yo no he tenido la oportunidad de conocerles, mi nombre es Miguel González. De profesión soy ingeniero, pero ejerzo la ingeniería de Dios por un toque que Él hizo en mí, como lo ha hecho con cualquiera de ustedes. Decirles que estoy feliz de estar con ustedes, que estoy contento de saber que Dios hoy me permite ese momento de oración con ustedes. Un gran saludo a todos mis hermanos en Estados Unidos, en Massachusetts, en las diferentes parroquias de la diócesis de Fall River, y a mis hermanos parroquianos, vecinos y demás de Piedecuesta, Santander, y sobre todo de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, que es donde pues presto mi servicio pastoral. Y a la Fundación Católica Los Santos Ángeles, que fue prácticamente mi casa de preparación y a los cuales quiero mucho, oro por ustedes y sé que lo hacen por mí. Y para mí siempre será un placer estar con ustedes. Antes que nada les quiero contar algo. Quiero iniciar con una pequeña anécdota que me sucedió la semana pasada. Me dirigí a la plaza de mercado a comprar la fruta que se compra para el consumo con mi madre, y buscando esa fruta me encontré con un personaje muy particular en medio de todo el bullicio, y me gritó porque llevaba conmigo, vestía una camisa que tenía un jugador de baloncesto de un equipo de la NBA. Y me dice, ese tiene que ser Michael Jordan. Y yo le dije, no, no es otro. Entonces me dice, yo conocí un jugador profesional de baloncesto de la NBA. Yo le dije, qué bueno, pues la verdad era un tipo que era indigente. Él estaba mal vestido, no tenía dientes, sus manos estaban totalmente negras, y llevaba en un pequeño carrito muy desbaratado un montón de papayas o lechosas. Entonces yo me acerqué y le dije, bueno, ¿ya cómo vende las lechosas? Casualmente iba a comprar una libra de lechosa para mí y para mi madre. Y me dijo, por estas 3, dame 5,000 pesos. Yo le dije, solo quiero una. Entonces me dijo, yo viví en los Estados Unidos, y empezó a hablarme en inglés. Y pues yo empecé a practicar mi corto inglés, porque realmente es corto, no es muy avanzado, pero digamos que algo sé. Y empezamos a charlar, y a mí me impresionaba que este tipo me decía a mí que él estaba feliz de estar acá. Y yo decía, mira, yo he tenido la oportunidad de estar allá y bueno, se vive mejor, se come mejor y bueno, todo lo que usted se imagina.
¿No lo extrañas? Y me dice, no lo extraño. Aquí soy indigente, pero me siento feliz. Y yo le decía, ¿por qué? Y en ese instante pasó algo curioso que quiero compartir con ustedes. Pues él tomó su mano llena de arena, llena de suciedad y lo que sea, tomó la mano mía, perdón, la llevó al corazón de él. El tipo estaba totalmente sucio y olía mal. Y me dice, soy bendecido por Dios. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, yo trabajaba en el World Trade Center, las Torres Gemelas, y estuve en el piso 70 y algo, 70 y pico, y estuve en el atentado y no me pasó nada. Por esa razón soy bendecido. No me importa que yo sea un indigente, que no tenga casa. Lo que vendo, lo consumo, sí, y lo gasto en lo que pueda comer, pero soy bendecido. Y yo pensaba en ese instante, yo decía, ¿cómo es que este hombre, que no tiene absolutamente nada, nada de nada, que tuvo la oportunidad de estar fuera de este país 23 años, que allá dejó a sus padres y hermanos, y que tuvo un trabajo en quizás uno de los edificios de más renombre del mundo, y no le pasa absolutamente nada y lo transporta a este pueblo y me lo encuentro justamente yo para que me dé ese mensaje diciendo, estoy bendecido? Traducido al español, podemos decir, Miguel, no te quejes. Entonces, con esa pequeña anécdota, yo quiero arrancar una pequeña oración contigo y te voy a pedir el favor que ahí donde estés, cierra tus ojos conmigo. Y quiero que pienses, ¿qué te falta? ¿Qué te falta a ti? Haz un inventario rápido en ese momento. No sé cuántos años tengas, pero devuélvete. ¿Qué te falta? No sé, quizás empleo en ese momento, quizás necesites pagar una cuota, pero son cosas que se pueden conseguir. Son cosas que de una u otra manera Dios las puede solventar. Fíjate que realmente si haces un inventario de profundidad, no te falta nada. Tienes a Dios. Sí, muy seguramente Dios no te salvó de una catástrofe como salvó a este hermano nuestro indigente llamado Julio. Pero Dios hoy, en este instante, te está dando vida, estás comunicándote aquí con nosotros, estás escuchando esto. ¿Qué tal si en este momento te atreves a decirle al Señor que te haga sentir que Él vive en ti? Y la manera más hermosa de saber que Dios vive en ti es que tú clames al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo en esta noche, en este momento, en este lugar, a través de este medio, que te envuelva en su fuego, que sople de adentro hacia afuera, que te envuelva en lo que es Él, que te queme, que te inunde, que te haga nuevo. Pídele al Espíritu Santo de Dios que se manifieste en esta noche con poder. Espíritu Santo de Dios, para ti no hay fronteras. Todo es posible bajo tu poder. Eres tan importante que el mismo Jesús en la cruz extendió los brazos gritando, en tus manos encomiendo mi espíritu, para luego soplar sobre nosotros esa fuerza y ese poder. Espíritu Santo, hoy te pido que escribas en las mentes, en los corazones de mis hermanos que nos ven a través de este medio. Espíritu Santo de Dios, yo te entrego mi corazón, mi lengua, mi habla, mi respirar, mi actuar, mi vivir. Que esta enseñanza que hemos escribido juntos durante una semana, que los dos nos hemos sentado a consensuar qué se escribe y qué no se escribe, sea de gran victoria para mis hermanos. Te entrego cada voluntad, cada familia, cada petición escrita o pensada, para que tú manifiestes tu gloria y tu poder en esta noche.
Para ti, Señor, no existen fronteras, porque tú eres el Dios, el creador, el hacedor, el ingeniero, el arquitecto. Tú, Espíritu Santo, lo has hecho todo. Y confío ciegamente en que hoy tú, a través de tu unión y tu comunión, como actuabas con los apóstoles en comunión y a través de la poderosa y santa Iglesia Católica, vas a hacer grandes cosas en la vida de quien esté escuchando este audio, ese video, esa conexión. Viaja, Espíritu Santo, y muévete por lo que tú creaste, este mundo, esa maravilla. Creo ciegamente en tus obras y en tu poder. Soy testigo de tu poder, Espíritu Santo. Honra las palabras de tu siervo con prodigios y señales. Todo esto te lo estoy pidiendo para tu gloria. Ahora, ahí donde estás, mi querido hermano, yo te pido un acto de fe y que repitas la siguiente oración de sellamiento conmigo. Sumerjo en la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo mi mente, mi cuerpo, mi corazón, mis sentidos y mis pensamientos. Sumerjo en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo mi pasado, mi presente y mi futuro. Sumerjo en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo mi familia, mi salud, mi economía, mis bienes materiales y mis bienes espirituales. Sumerjo en la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo este encuentro, los servidores, las parroquias, las personas, los medios de comunicación, todos los aparatos electrónicos, el predicador y la predicación. Ahora, de una manera convencida, yo te invito a que pronuncies esta oración con poder. Señor, yo te pido que dispongas mi mente, mi corazón, mis sentidos, mis pensamientos en este momento, en este lugar, para que todo lo que suceda sea para la gloria de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, damos inicio en ese momento al tema que he querido desarrollar en conjunto con el Espíritu Santo. Y es un tema en el cual pienso que hoy, cuando hablaba con mi hermana María Edi antes de embarcarnos en esta noche, charlábamos del tema que pensaba yo tocar, que pienso tocar y que voy a sacar adelante con el favor de Dios. Y es lo siguiente, es un tema que está abandonado y que vivimos a diario, valga la redundancia de la frase, pero que siempre pasamos desapercibido, preferimos no verlo y no escucharlo. Y quiero arrancar ese encuentro haciéndote una pregunta. ¿Cómo es un día normal en tu vida? En tu vida, ¿cómo es un día normal? Por lo general, todas las personas tenemos algo en nosotros que es la necesidad de comunicarnos. ¿Y cómo nos comunicamos? Bueno, si vivimos en nuestra casa, pues tenemos que comunicarnos con las personas que viven en ella. Si compramos algo, tenemos que hablar o entablar una conversación o demás. O si deseamos hablar y una persona está lejos, tenemos que llamarle, tenemos que hacer un video como lo que estamos haciendo en este momento. En otras palabras, siempre tenemos esa posibilidad de entablar conversaciones o de cerrarlas y de estar conectados con el mundo a través de la comunicación. Por ejemplo, ¿cómo te enteras qué sucede en otro país? Tienes que ver noticias, ya sea en vivo o ya sea en diferido. ¿Cómo te enteras qué le sucedió a tu hermano, a tu amigo? Te tiene que llamar o alguien te tiene que decir. Pero en la mayoría de cosas vemos que también esta sociedad se está moviendo con una manipulación de medios y de cosas, una alteración en los sentidos de la comunicación que generan un caos como tal. Entonces ya pasa de ser una comunicación asertiva a ser una desinformación.
¿Cuál es mi punto en esto? Que todo ese montón de comunicación que nosotros necesitamos ejercer para desarrollarnos como seres humanos dentro de una sociedad normal, se convierte en un ruido que nos persigue. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rápido. Antiguamente, cuando tú escuchabas música, yo no soy tan joven, me veo muy joven, pero no lo soy. Muchos se estarán riendo de eso. Pero la música de antes transmitía un mensaje. Hoy verdaderamente la música es una masacre tremenda y sobre todo daña el pudor de la persona y degrada a la mujer. Lo que quiere decir que la música no es música, no produce melodías, no produce lo que realmente debería producir la música, que es sentirnos bien, sentirnos alegres, que se despierten en nosotros buenos sentimientos. Todo lo contrario, ese tipo de música se convierte en un ruido que te va a llevar a la depresión, que te vaya a llevar a sentirte bien. Entonces deja de ser algo armónico para convertirse en algo desastroso. Y yo te quiero preguntar algo muy sinceramente y deseo que lo contestes de corazón, y es cuando tú te diriges a un sagrario, sea cual sea, ¿ahí qué está sucediendo? ¿Será que tienen, no sé, vallenatos? El padre pone unos vallenaticos para adornar al Señor y le pone un sombrero encima del sagrario. No, ¿cierto? ¿O será que el padre pues dice, no, hoy es viernes, como es viernes hay que hacer la rumba, pongamos reggaetón para amenizar este momento de oración de nuestros feligreses? O aún peor, dice, no, bueno, es domingo y ya ayer fue el sábado, pongamos unos corridos o una música banda para que la gente se anime a entrar al sagrario. Seguramente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en el sagrario hay algo llamado silencio. Silencio. ¿Por qué será? ¿Por qué será que hay silencio? ¿Por qué no hay música? Bueno, en ocasiones ponen una música muy fina, muy tranquila. Y estoy hablando de cantos gregorianos. Pero fíjate que el silencio está presente donde está presente el dueño de todo, Jesucristo. Entonces, en ese orden de ideas, quiero decirte que el tema que voy a desenvolver y deseo ir desglosándolo es la importancia del silencio en tu vida. Si tienes una libreta, si tienes algo en que anotar, yo te animo a que lo hagas. Aunque en la oración que hicimos ahorita le pedimos al Espíritu que escribiera en tu mente y en tu corazón. Pero anímate a escribir algo de todo lo que estoy por entregarte a través del Espíritu Santo. El tema de hoy es el silencio y quiero poner unos ejemplos coloquiales, unos ejemplos donde tú vas a entrar en esta temática. Y el primer ejemplo es este. Imagínate que tú tienes una hija menor, no sé cuántos años tengas, no sé, tu hija tiene 16 y tienes 40, y tu hija se acerca a ti un día, llega del colegio, tira los libros, se siente mal y le dice, mamá, ¿podemos hablar? O papá, ¿podemos hablar? Y de pronto tu hija te dice, papá, tengo una noticia, o mamá, tengo una noticia, estoy embarazada. En ese instante de esa noticia que tú no esperas, hay un lapso de tiempo, hay un instante, quizás segundos, pueden ser minutos. Y ahí tú decides, o las circunstancias deciden por ti cómo actuar. Si llorar, o si pegarle, o qué hacer. Pero ese lapso de silencio, que es el tema de hoy, hace mucho. Ese pequeño silencio te va a llevar a saber cómo reaccionar, qué hacer.
Un siguiente ejemplo. Miramos en una familia que un familiar está en el hospital. No sé, quizás está haciéndose un chequeo, le están haciendo un examen o puede estar enfermo. De pronto sale el doctor, llama a los allegados o al que está encargado y le dice, mira, tu familiar debe quedarse porque tiene algo grave o tu familiar está por morir. En ese instante hay un lapso de silencio. Hay un instante. Quizás si pudiésemos medirlo, no sé, puede durar segundos, milisegundos quizás. Pero en ese lapso de silencio pasa algo por tu corazón, por tu mente, por tu espíritu, que tú dirás, hey, ¿qué pasó acá? No lo entiendo, ¿qué sucede? Otro ejemplo, y este ejemplo es más coloquial. Yo tengo una sobrina que se llama Mariana y tiene 3 años. Cuando mi sobrina hace algo y yo le pregunto, Mariana, ¿quién hizo esto? Y esto le pasa a todos los niños. Hace silencio, agacha la mirada y no responde nada. En otras palabras, como decimos acá en Colombia, se hace la loca. ¿Por qué no responde? Se hace silencio. ¿Qué sucederá en la mente del ser humano a los 2 o 3 años? Tendríamos que preguntarle a un científico qué sucede ahí. Pero en lo que sí acordamos es que en todas estas ejemplos que estoy poniendo, esos lapsos de silencio hacen mucha mella en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora, un último ejemplo. Si tú estás en el colegio, en la universidad, en tu empresa o llámese una capacitación y el tipo termina dar sus 2 horas de enseñanza, sus 2 horas de preparación y termina diciendo, todo está entendido y en ese instante que se puede prolongar en minutos, va a decir la gente, ni siquiera el sonido de una mosca. Todos se quedan callados, nadie quiere preguntar, nadie dice nada. Y entonces, el tipo, ¿qué piensa el que está explicando? Bueno, todos entendieron. O todos entendieron o nadie entendió nada. Entonces, ahí venimos al adagio común de aquí, pues, en nuestro país, que dice que el silencio otorga, que el silencio da la respuesta a todo. Y ni para qué seguimos alargando los ejemplos, porque cuántos ejemplos, sobre todo de infidelidad, cuando dos personas, 2 cónyuges, el uno le reclama al otro y le reclama con dolor y le cuenta todo lo que ya sabe el otro y le dice, pero dígame si le estoy mintiendo. Y el otro simplemente tiene que quedarse en silencio. Porque está sabiendo que lo descubrieron y el silencio está respondiendo el sí. Entonces, quiero que apuntes este concepto si tienes dónde apuntarlo. En efecto, el silencio hace gran parte de nosotros y de nuestro diario vivir, pero sobre todo el silencio es el que nos ayuda a cómo responder en situaciones particulares, ya sea de una manera asertiva o ya sea de una manera totalmente negativa. El silencio juega un gran papel en cada decisión o en cada sorteo de cualquier circunstancia que tú estés viviendo. Ese instante en el cual pasa por tu mente todo lo que tú puedes llegar a decir o a pensar o a hablar o a no hablar o a no decir. Ahí en ese instante de silencio en tu mente y en tu corazón ante X o Y cosa, puedes sortear una buena decisión o una mala decisión. Pero ¿qué es el silencio? Yo me tomé el atrevimiento de buscar en el diccionario de la Academia de la Lengua Española. Y dice que el silencio es
la ausencia total del sonido. Y en otra traducción dice que es la abstención en el ámbito de la comunicación humana. Lo que quiere decir que el silencio es cuando tú posiblemente te encuentras contigo mismo. Por esa razón tú entras a un sagrario y está todo en silencio, porque es nuestro Señor Jesucristo y eres tú. Es una comunicación de tú a tú. En ese silencio tú no puedes invertirte un ruido para silenciar quizás lo que en tu mente te taladra. Quizás tú llevas una situación muy difícil dentro de tu casa y dentro de tu corazón, y esto va dirigido exactamente a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes con tantos problemas? Y conozco muchos, y escuchan una música muy ruidosa que no les permita escuchar lo que Dios les quiere gritar en el silencio. Porque ponen todo ese montón de música que produce ruido como una coraza o una envergadura como tal. Entonces, quiero que sepas que el silencio tiene una serie de beneficios. Y algunos de ellos es que el silencio va a aclarar tus ideas. Una persona con muchos problemas, si toma la aptitud de quedarse en silencio por un instante y pensar, hey, ¿yo qué hago con esto? ¿Cómo sorteo esta situación? Justamente ahí van a salir las respuestas. Una persona que haga silencio ante una situación, como lo mencioné antes, puede llegar a tratar bien a una persona asertivamente, porque ¿cuántas veces tu mamá o tu papá con rabia y sin tomarte ese instante de silencio o reaccionas de una manera tremenda que terminas diciéndole a tu hijo algo que tú no querías decirle? Cállese, asqueroso, le escuché una vez a un papá decirle a un hijo. Cállese, asqueroso ese. Imagínate cómo va a crecer ese niño pensando que aquel que le dio vida piensa que es asqueroso. Te das cuenta que mientras estés en el momento de la circunstancia y tomes ese momento de hacer silencio, puedes llegar a tomar o a pronunciar algo que no dañe a otra persona. A veces creemos que las personas que golpean son las que hacen daño, pero hay personas que pronunciando ciertas palabras en ciertas situaciones llegan a hacer un daño irreversible. Irreversible. Otro beneficio del silencio es que tú vas a encontrar respuestas. Y en eso sí yo tengo N testimonios. Situaciones, decisiones que tenga que tomar, sobre todo esta cuestión de preparar las predicaciones. Yo tengo que ir frente al sagrario, presentarle al Señor lo que quiero y deseo hacer y decirle que me aclare las ideas. Yo no voy a poder escribir esto en un montón, no puedo poner reggaetón, no puedo poner cualquier música ruidosa para yo poder hacer esto. Sería imposible. No conozco al primero, no conozco al primer orador, sacerdote o predicador que me diga, hey, ven, ayúdame a redactar este seminario, este taller, esta formación, pero vamos a escuchar, no sé, tal X música. No estoy juzgando los géneros musicales, solo estoy dando unos tips de los beneficios del silencio. Y el último beneficio del silencio es que trae buenas reacciones en tu vida. Si tú hicieras más silencio, por ejemplo, a la persona que está negociando y simplemente escucha todo lo que él le dice o la persona con la cual va a cerrar el negocio, esa persona puede sacar mejores conclusiones. Pero si habla, lo interrumpe y no lo deja terminar de lo que el otro le ofrece, pues no va a poder llegar a tener una buena negociación. Pero bueno, vámonos un poco más atrás a la historia, que es lo que nos interesa. Nuestro sentir cristiano, nuestro sentir de saber que venimos engendrados o nuestro legado viene de un maestro, que vivimos por él y vamos hacia él.
en nuestro Señor Jesucristo. Vemos un Jesús muy silencioso, mis hermanos. ¿Qué sucedió cuando estaban esa mujer a punto de lapidarla? Y le hicieron una pregunta y él no dijo nada, escribió en la arena, recuerdan, dice que escribió en la arena. Y luego de que se tomó su silencio, su momento, respondió. Y respondió de la manera más eficaz y salvó una vida. Y muy seguramente, estoy completamente seguro que ese día esa mujer llegó a la conversión y encontró su camino de salvación. Pero lo más hermoso en este tema del silencio es saber que los milagros más majestuosos que ejerció nuestro Señor Jesucristo fue aquellos donde más silencio previo necesitó. Y quiero citar un milagro del cual ustedes han oído miles de veces y quizás ya se lo sepan de memoria. Y es la primera multiplicación de los panes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas habían? No sé si lo recuerden. Dice la palabra que habían 5,000 sin contar mujeres ni niños. Pero tenemos que devolvernos un poco hacia atrás. ¿Qué sucedió el día anterior de que se multiplicaran los panes y los peces? Cuando usted lee el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 30 al 32. Marcos, capítulo 6, versos 30 al 32. Dice lo siguiente. Jesús les dijo, vamos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque era tanta gente que no les quedaba tiempo ni para comer. Mis hermanos, Jesús está diciéndole a sus discípulos que tenían que retirarse, y cuando la palabra dice lugar retirado significa lugar de silencio, lugar que te aíslas, que te vas, que necesitas quitar todo tu entorno, que desaparezca y tú irte a un momento solo. Y resulta que él ejerció su silencio como era. Y si seguimos citando la palabra, encontramos, por ejemplo, la transfiguración, que se lleva a estos tres, que ustedes saben cuáles son. Y él se hizo aparte, en silencio. Y resulta que esa noche, mientras permaneció en silencio, volviendo acá a Marcos 6, obtuvo toda la fuerza de Dios para el siguiente día hacer la majestuosidad de poder multiplicar de una manera impresionante los panes y los peces. Existen también algunos teólogos que por ahí escuchaba el otro día que intentan decir que esta cuestión es algo, es como una utopía, no es cierto, se van por la línea racionalista. Pues les es difícil entender eso, pero nosotros como católicos y sobre todo algunos de nosotros carismáticos entendemos que realmente sí fue la multiplicación. ¿Qué les puedo decir, mis hermanos? Aquí estamos viendo un Jesús que nos está enseñando cómo poder llegar, como dice mi hermana María Edi, a robarle un milagro de las manos de Dios Padre. Se apartó, se retiró e hizo silencio. Y en ese silencio se comunicó con Dios. Y al comunicarse con Dios, muy seguramente porque Él es Dios y lo sabe todo, ya podía ver o vislumbrar lo que iba a suceder al siguiente día. Ya tenía fuerza, ya sabía qué tenía que decir, cómo lo iba a pronunciar. Y estoy seguro que sabía hasta el número exacto de cuántos estaban ahí presentes. Entonces, ¿qué tal si nosotros le aprendemos a Jesús? Porque fíjate que cuando tú ves una persona que sale del sagrario,
y que se demore más de 15 minutos, esa persona sale tranquila. Cuando tengas un chance, ahora que abrieron las parroquias, bendito sea Dios, tú puedes ir a un sagrario y ver cómo entra una persona y quizás llora porque ese silencio hace algo hermoso y sale tranquila. Está recibiendo en el silencio. Y eso es algo que nos tiene que enseñar a nosotros, sobre todo los que nos movemos dentro de la renovación carismática, que no todo es un movimiento. Llega un instante en que tenemos que empezar a sedimentar nuestra fe. Es un misterio, como lo hablábamos con nuestra hermana María Edi. Hoy es un misterio que seguramente entendieron los santos. Y fíjense que hace exactamente una semana estuve haciendo un retiro virtual, es un retiro de audios, donde se contempla la espiritualidad y la vivencia de San Francisco de Asís, el santo de los santos, algo impresionante. Pero a donde yo quiero llegar es, este santo encontró el éxtasis de Dios en los momentos de silencio de él y Dios. El primer llamado que le hizo Dios fue cuando estaba por allá encarcelado. El Señor le mostraba lo que iba a pasar. Y momentos así, no sé, como escalones que iban sucediendo en la vida de él. Se acostaba en la hierba, observaba las flores y lloraba porque decía que las flores le gritaban. ¿Qué entendió este santo que muy seguramente nos hace falta entender a nosotros? ¿Qué entendió él? Y es a lo que hoy, mis queridos hermanos, yo quiero apuntarle. Yo quiero dejar esa semilla. Bueno, realmente yo no, es Jesús y el Espíritu quien ha suscitado esta prédica. ¿Y por qué llegué a suscitar esta prédica fácil? Los que han tenido la oportunidad de venir a mi casa y conocen donde yo vivo, es un barrio popular, muy concurrido, mucha gente, un sector donde todos hablan, los vecinos se comunican, es algo hermoso verdaderamente porque sin quererlo salgo y conozco a todos, nos saludamos, buenos días, pero también compartimos los problemas, entonces el vecino que se le enferma la mamá, todos corren a ayudarle, o la persona que quizás está bajo el efecto de alucinógenos, vemos pues cómo sufren estas situaciones que no son nada buenas y seguimos orando por ellos. Pero a donde quiero llegar, qué pena, es que vivo en un sector donde hay mucho ruido y ha habido muchísimo ruido durante toda mi vida. Pero milagrosamente, debido a esta pandemia o a esta situación de salud pública, pudiéramos llamarle, y al llamado de nuestras autoridades, al confinamiento, al aislamiento y demás, empezó a suceder algo muy extraño en este sitio, sobre todo en mi barrio. Había silencio. Había silencio. Nunca en mis años, que son 15, porque tengo 15, no mentira, saben que no, que son 30 y algo, nunca había habido tanto silencio. Un domingo, un viernes, por ejemplo. Y ese silencio lo hemos venido gozando, no sé, bueno, ya ahora último ya no es tan silencio, pero al principio, durante 3 meses, había un silencio hermoso. Y pues aún hay más silencio en mi casa porque, pues para los que me conocen, vuelvo y lo digo, yo no tengo señal de televisión. Yo normalmente o leo o veo cosas vistas por internet, pero yo no tengo señales de nacionales o internacionales. No sé qué es ver un partido de fútbol. Ahora hace 3 años quitamos eso con mi señora madre porque nos dimos cuenta que generaba ruido, un ruido que no lo necesitamos, un ruido que genera las noticias, que genera pánico, que genera escasez en tu mente y en tu corazón. Entonces, verdaderamente, si todo estaba en silencio y se escuchaban algunos televisores, yo sí que estaba más en silencio. Pero hubo algo bien extraño y es que me llamaron algunas personas, y no estoy hablando de una ni de dos, sino alrededor de 3 o 4, quizás 5, que misteriosamente tenían la misma patología, me llamaban a pedir si podía orar por ellas porque no lograban dormir.
Y a mí eso me causó algo de inquietud, de mucha inquietud, saber que no podían dormir. Yo dije, pero ¿cómo no vas a poder dormir si hay silencio? ¿Y qué necesita usted para descansar? Que haya silencio. Y estas personas tenían un mismo sentir. Se hacía una convergencia en lo que ellas sentían. Decía, es que eso es lo que no me deja. Ese silencio me asusta. ¿Será que va a pasar algo? ¿Será que en ese silencio algo sucede? ¿Se abre la tierra? ¿Esto se acaba? ¿Será que todos se murieron y solamente quedé yo en la tierra? Es en serio, mis queridos hermanos, que eso sucedió. Y eso me cuestionó mucho porque yo decía, Señor Jesucristo, ¿cuánto ruido hay en las vidas de mis hermanos? ¿Cuánto ruido hay en nuestro diario vivir? Quizás tu hijo, tu sobrino, tu amigo no hable, pero esté todo el día en la red social hablando con uno y con otro. Eso genera ruido en su mente y en su corazón. ¿Te imaginas donde aparte de todo este ruido se fuese la luz? Y es aquí donde yo digo y les confrontaba y les decía a estos hermanos míos en la fe y les decía, mira, ¿será que tú necesitas ese silencio? Porque en mi experiencia personal y volviendo a lo que les conté ahora que hablaba de San Francisco de Asís, el silencio grita. Porque en el silencio es donde el Espíritu Santo se mueve. Hoy mi hermana María I me recordaba esa hermosa lectura en el capítulo, en el libro de Reyes. ¿Cómo se manifestó Dios con el profeta Elías? No les voy a decir la cita para que la busquen, está en el libro de Reyes. Él pensó que tembló y ya llegó. Pensó que era una borrasca y ya llegó. Pero cuando hubo un silencio suave, ahí estaba Dios. ¿Te das cuenta, mi hermano, cuán importante es el silencio? Entonces, en ese orden de ideas, yo pensaba o concluía, pues ese silencio de mis hermanos que llamaron a contarme eso, y lo digo con toda la caridad porque también puede ser algo patológico, el no dormir puede ser algo patológico, pero quizás ese silencio les recuerda algo sin resolver, alguna duda, alguna cuestión con Dios, alguna rabia, alguna situación con ellos mismos, algo que simplemente en el silencio aflora, porque el silencio se confrontan de sí a sí y en el silencio Dios habita y habla. Entonces tenemos aquí un primer silencio que podría ser un silencio acusador. ¿Y acusador por quién? Por ti mismo, por nadie más. Pero para darle más forma a este tema, he escogido unas citas bíblicas y de hecho una historia bíblica para que mis palabras no sean palabras sueltas, sino palabras apoyadas en Dios. Recordemos, hermanos míos católicos, que tenemos que hacer lo posible por mantenernos orando y sobre todo orando con la palabra, porque en la palabra tu fe va a crecer. Entonces yo te voy a invitar, si tienes tu Biblia o si no, que lo anotes por ahí, el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el verso del 4 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versos del 4 al 13. Sé que muchos lo han leído. Yo voy a hacer un recuento y me voy a detener en dos citas bíblicas. Y es lo siguiente.
Vuelvo y repito, primera de Samuel, capítulo 16, versos del 4 al 13. ¿De qué se trata? Es muy fácil. Es cuando Samuel, el profeta, recordemos que estamos en el reinado de Saúl, primer rey de la historia de Israel, se dirige a ungir por orden de Dios a un hijo de Jesé. Dice la palabra que el profeta se dirigió a la casa de Jesé y dejó que el Espíritu de Dios que habitaba en él le dijera cuál de los hijos de Jesé tenía que ser escogido, ungido, consagrado, porque Dios así lo había dicho, pues estaba eligiéndose el nuevo rey. Dice la palabra de Dios, y aquí sí me voy a apoyar en la palabra, en el verso número 10 exactamente. Dice, finalmente Jesé hizo pasar a los 7 hijos ante el profeta Samuel. Y Samuel decía a Jesé, Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Verso número 11. Entonces dijo a Jesé, ¿estos son todos tus hijos? Respondió, todavía falta el menor, el que cuida el rebaño. Y Samuel le dijo, mándalo a traer porque nos sentaremos a la mesa, no nos sentaremos en la mesa hasta que él no esté aquí. Fíjate lo siguiente, quiero que utilices tu mente. Viene el profeta a mi casa, por ejemplo, a tu casa. Recordemos que el profeta era aquel enviado de Dios. Imagínate que alguien muy importante, no sé, imaginémonos que el Papa va a ir hasta tu casa y dice, no sé, Manuel, Omar, José, quien sea. Quien sea, va a elegir a alguno de tus hijos. Entonces tú los traes y los pones enfrente. Era un privilegio de Jesé tener al profeta ahí. Pero pasan los 7 y durante ese momento, cuando tú leas esto allá en tu casa, te das cuenta que Samuel creía que era este, que era el otro, que no sé qué, esto. No, no son. Y en el verso número 10, Samuel le dice a Jesé una pregunta, o le dice, Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. En ese primer instante, cuando Jesé hace esa aclaración, cuando Samuel hace esa aclaración, Jesé se queda en silencio. ¿Por qué Jesé en ese instante no brincó de una vez teniendo al profeta ahí? ¡Ey, espera! Es que no son 7, son 8. Ahí no sucede nada. Ahí tenemos el lapso de silencio de Jesé. Ahí hay un lapso de silencio de Jesé. Entonces ahí volvemos a nuestro ejemplo de atrás de la patología de las personas que me llamaban a mí. Era un silencio acusador. Ese quizás se sintió acusado o se sintió mal por no haber traído a todos. Entonces, Samuel tiene que decir, estos son todos tus hijos. Estos son todos tus hijos. O sea, fíjate que lo más normal, si llegase a venir un profeta a tu vida o alguien muy importante, pues tú tendrías que tener todo en regla porque él viene a ungir uno de tus hijos. Esto no era normal. No estoy juzgando el proceder de Jesé, Dios también lo quiso así, pero digamos que en ese instante él no estaba haciendo las cosas bien, por eso viene esa pregunta, digámoslo, retórica del profeta. ¿Estos son todos tus hijos? Y él responde, no, hay uno. Entonces vemos en este primer ejemplo bíblico que Jesé se siente acusado.
Él se siente acusado porque hey, no hice lo que estaba bien, está el profeta de Dios y yo le estoy mintiendo, o yo no hice lo que debía hacer. Entonces en ese momento mandan a traer a David. Y aquí es donde yo quiero empezar a hacer una construcción de lo que significa el silencio en una persona. Cuando miramos el verso número 10, perdón, número 11 que acabamos de leer, nos damos cuenta que David se dedicaba a ¿qué? A cuidar ovejas. Y hasta donde yo sé, las ovejas no hablan. Que yo sé, y no existía WhatsApp, no existían celulares, no existía absolutamente nada. O sea que, ¿qué estaba haciendo David? Estaba retirado en el silencio, observando a sus ovejas. Y muy seguramente en ese silencio podía él apreciar el comportamiento de sus ovejas. Quizás se hacía mejor pastor día por día. Fíjate que la tarea de David o la tarea o el trabajo que él ejercía era netamente en un silencio que solamente él podía entender, nadie más. Nadie más podía entender ese silencio. Y muy seguramente ese silencio lo reconfortaba y lo hacía feliz y lo mantenía cerca de Dios. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, mis queridos hermanos, sobre todo aquellos que caminan en la fe y que son perseverantes, y pues deseo que todos seamos así. Cuando tú vas a un retiro, ¿los retiros dónde son? ¿Al lado de las discotecas? ¿O al lado de la playa? Bueno, quizás podría ser. Quiero decir que los retiros normalmente se hacen en sitios alejados del bullicio. Tú duermes cuando vas a un retiro y duermes en completo silencio. Y cuando tú le ves el rostro a un amigo tuyo o tú mismo cuando regresas renovado, regresas diferente, regresas con respuestas a a todas las incógnitas que tú tenías, sientes que tienes solución, ves caminos donde no los hay, ves posibilidades donde solamente podías ver fracasos. ¿Y eso es fruto de qué? Se cumple la palabra que leímos ahorita en Marcos 6, de que te retiraste, de que te fuiste, de que te silenciaste del televisor. En la mayoría de retiros los celulares se dejan a la entrada. Te silenciaste de las redes sociales. Te silenciaste de ti mismo y de tus problemas. Y dejaste que ese silencio entrara en ti, sacara lo que tuviera y diera respuestas a tu vida. Mis queridos hermanos, los momentos más grandes que yo he pasado han sido en contemplación, en silencio. Muchos creen, oh, qué bueno, vamos a predicar y vamos a orar. Y sí, Dios actúa ahí, claro que sí. Pero los momentos más íntimos con Dios son en el sagrario, en silencio, en completo silencio. Yo no sé si tú hayas tenido la oportunidad de conocer comunidades contemplativas, como por ejemplo, no sé, aquí en Piedecuesta, los ermitaños, en donde yo tuve el toque de Dios, en donde Dios tomó mi vida justamente allá en ese confesionario. Dios tocó mi vida de una manera impresionante. Para los que no saben, y les voy a contar esto, quizás sí lo sepan, pero bueno, lo voy a reafirmar con los que sepan, es que la montaña en donde se ubican los ermitaños eucarísticos del Padre Celestial se llama la montaña del silencio. Fue como la bautizó el fundador Antonio Lutens. Entonces, cuando tú hablas con un monje o hablas con un sacerdote de una comunidad religiosa en donde se permanece en mucho silencio, tú encuentras una paz en ellos que no vas a encontrar quizás en otro sacerdote que le toque atender muchas cosas. No estoy juzgando, solo le estoy diciendo que ellos están en profundo recogimiento, abnegados a muchas cosas, porque fue la espiritualidad que ellos eligieron. Pero cuando tú hablas con una persona de esas, encuentras una paz
y no puedes encontrar con otra persona. No puedes encontrar con otra persona. ¿Por qué? Porque ellos en su silencio están muy bien nutridos de Dios. Entonces, cuando vemos este contexto de las cosas, vemos a un David que venía retirado quizás toda su juventud. Estaba totalmente alimentado y sedimentado en el silencio de Dios. Ahí Dios estaba haciendo algo en David. ¿Qué estaría haciendo en David? Muchas cosas, pero vamos a mirar como cuáles. Vamos a seguir en el libro de Samuel, pero nos vamos a saltar al siguiente capítulo, que es el 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos, muestre a ver, versículos desde el 4 hasta el, ¿dónde estoy? 38. Versículos 4 al 38. Samuel, primera de Samuel, capítulo 17. Como yo sé que ustedes ya lo han leído, no lo voy a leer todo. Voy a contarles lo que sucede y me voy a detener en ciertos versículos que para mí quizás son los que más se amoldan a este tema. Entonces, vuelvo y repito, primera de Samuel, capítulo 17, versos 4 al 38. ¿Qué dice ahí? El rey Saúl le estaba lidiando una batalla contra los filisteos y había un gran tipo de la tribu de Gad que se llamaba Goliat, que era un gigante, dice la palabra, que medía más de 2 metros, que tan solo la armadura pesaba 70 kilos y la punta de la lanza que usaba, solo la punta, pesaba 7 kilos, es decir, 70 kilos lo que cargaba como coraza y 7 kilos sin contar el mástil de lo que empuñaba otros 7. Imagínense cómo era este hombre. Era algo impresionante, impresionante. Tenía que tener muchísima fuerza para poder continuar alzando todo ese peso y luchar de esa manera. Dice la palabra que este gigante salía y retaba a todo el pueblo gobernado por el rey Saúl y les invitaba a pelear y le decía, ok, si alguno de ustedes se atreve, vengan y pelean conmigo. Si yo pierdo, nosotros nos haremos sus esclavos, pero si yo gano, ustedes serán esclavos nuestros. Y dice la palabra que cuando Saúl y todo su ejército de israelitas escuchaban esto, quedaban asustados, desmoralizados, derrotados. Imagínate este evento, imagínate en medio de un campo de batalla salir un tipo totalmente enorme, gritar que bueno, que vengan a pelear y si ganan, seremos suyos y si no, pues serán nuestros. ¿Cómo se sentía? Tenía que ser algo impresionantemente grande o algo totalmente majestuoso para que los israelitas se llenaran de miedo y se asustaran. Y esto fue, mis queridos hermanos, durante 40 días. Lo hacía, la amenaza la hacía de día y la amenaza la hacía de noche. No sé cuánto tiempo tú has durado en tu vida con un miedo, con algún temor. No sé, yo desconozco tu historia, pero fíjate que estos soldados allá en el campo de batalla llevaban 40 días asustados. 40, mis hermanos. 40. No nos aguantamos. En mi caso, que hace poco tuve una cirugía, la cirugía duró 45 minutos. Tuve que esperar todo el día hasta que me operaran y yo estaba muerto del miedo. Ahora imagínate 40 días con que alguien venga a amenazarme y a decirme que me va a someter. Yo me quiero detener acá para empezar a hacer una síntesis de esta primer parte. ¿Quién es este gigante? Vamos a pasar este gigante Goliat al año 2020
en el mes de septiembre, ahora, ya mismo. ¿Quién es este gigante? Tu circunstancia, tu problema. Quizás una situación X que tú lleves con un sobrino, un primo, un tío, hasta tus papás o hasta ti mismo. Es ese problema, esa deuda que te grita, que te humilla, que te menosprecia, que te pone de menos. Ese gigante es con lo que tú lidias todo el día. No sé si lleves 40 días de amenazas. No sé si lleves 40 días de insultos, de menosprecios. Yo no lo sé. O quizás sean más, quizás sean años en los cuales tú te sientas sometido o mancillado. Yo no sé cuántos años lleve quizás tu hijo, tu familiar en la drogadicción. No lo sé, yo eso lo desconozco. Ese es el gigante que te está gritando todo el día. O no sé si tú tengas un problema de infidelidad con tu pareja o alguna adicción de parte de tu hijo. Ese es tu gigante que te grita todos los días. No sé si tú tengas la deuda del banco que te espera, te mancilla, te oprime por la situación, por lo que no hay, que ahora esto, que lo otro, y el gobierno sube los impuestos y demás. Este es tu gigante, mi hermano. Y te voy a decir algo con el amor fraterno que te siento. En muchas ocasiones, tú apoyas ese gigante. Te voy a decir cómo apoyas ese gigante. Tienes el gigante ahí. Estás luchando contra él y muy seguramente luchas, tiras una piedra y te escondes porque sientes que no puedes pelear. Y más encima, le echas noticias, le echas novelas, le echas chismes y el gigante sigue creciendo. Y tú vas a decir, ya, bueno, y ¿será que ver noticias o no dejar de verlas va a dejar que mi esposo deje la otra? ¿O mi hijo salga del vicio en el que está? Claro que no. Pero ¿qué sucede? Entonces vas a empezar a lidiar con otro montón de problemas que también es otro gigante. No, y ahora extendieron la cuarentena. No, y ahora los bancos van a cobrar tanto. No, y ahora el presidente salió poniendo carizas felices y tristes. Hey, mi hermano, te voy a decir algo. Tienes un Goliat con quien pelear. No le traigan los hijos de Goliat. Déjalos afuera. Les voy a decir algo, mis queridos hermanos. Yo llevo alrededor de 2 años y si les digo más, yo no me siento a ver un noticiero. No lo hago. No lo hago. Me entero de algunas noticias y las que me parecen interesantes las busco. Porque eso hace que los gigantes crezcan. Imagínate una persona que quizás tenga a su padre, a su madre, una situación tremenda de salud, de lo que sea. Y empieza a ver videos de cómo la fuerza pública oprime a la gente o cómo la gente oprime a la fuerza pública. Y se va ya con 2 pensamientos. Lo que está viendo de la situación real que mataron a fulano y era inocente, o que los inocentes mataron al culpable, y más encima la situación del papá. Entonces su mente está llena de ¿qué? De gigantes que en este contexto que estamos explicando se llaman ruido, mis queridos hermanos. Ruido. Entonces, para continuar, tenemos a este gigante Goliat que pasado al gigante 2020 es tu problema, tu circunstancia o lo que estés pasando en este instante. Y ya lo tenemos. ¿Y qué sucede? Seguimos en el mismo. Vamos a seguir leyendo del verso 12 al 30. Dice que Jesé tenía 3 hijos que luchaban en los ejércitos de Saúl. 3 hijos. Entonces, estos hijos estaban al servicio del rey, pero había un 4º hijo que también servía al ejército del rey, que ¿quién era? David. ¿Cómo servía David? David era aquella persona que llevaba comida a sus hermanos para que siguieran luchando en los ejércitos.
Y de paso, al entregar la comida, llevaba recuerdos a su padre Jesé de que los hermanos estaban bien. Entonces, digamos, dice la palabra de Dios cuando tú estés leyendo todo este capítulo, que David alternaba su oficio de pastor con su oficio de mensajero. Entonces, resulta que en ese momento, mientras estaba sucediendo esta contienda y con este gigante, David llegó al campo, enviado por su padre Jesé, a llevarle a sus hermanos mayores, les iba a llevar trigo y panes para que se alimentaran. Y de paso tenía que llevarle a Jesé recuerdos o traducido a nuestro contexto actual, una prueba de que estaban vivos y bien. Entonces llega David y como recordemos que David vive en el silencio, eso le permite a David ser más observador, tener más tacto, poder llegar a desarrollar virtudes más grandes que personas dentro del problema o dentro del ruido no pueden. Entonces David llega, observa todo y empieza a indagar con los demás soldados. ¿Qué pasa? ¿Quién es él? ¿Qué está sucediendo? Entonces, ¿qué sucede en ese instante? Algunas personas empiezan a decirle, no, mira, él es Goliat, está amenazándonos, que hay un hombre que aquel que salga a enfrentarlo, pues el rey Saúl promete que aquella persona que lo enfrente y le gana, le dará un lugar en la casa de él, es decir, del rey, y tendrá derecho a una hija de él, y a su vez estará exentos de impuestos de parte de él hacia la casa del rey. O sea, se ofrecía, por decirlo así, una recompensa por vencer al gigante. Y me quiero detener en el verso número 28. Entre toda esta historia, cuando sucede todo esto, cuando termina de suceder todo lo que el rey David indaga, en el verso 28 sigue la continuación. Y dice la palabra de Dios, Eliab, su hermano mayor, oyó que conversaba con soldados y se enojó con David y le dijo, ¿por qué viniste aquí? ¿A quién dejaste encargadas las ovejas que tenemos en el desierto? ¿Dónde tenía las ovejas David? En el desierto, mi querido hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente siendo pastor donde hay mucho silencio, las pastoreaba en el desierto, donde el silencio es absoluto. Quiere decir que allá David en el silencio estaba preparándose de una manera impresionante. Pongan mucha atención a estos datos curiosos. 40 días estaba oprimiendo Goliat al pueblo de Israel. A los 40 días llegó David. ¿Qué sucedió con nuestro Señor Jesús después del bautismo? Se fue y se retiró al desierto como David y regresó a los 40 días. ¿No se dan cuenta, mis queridos hermanos, lo que vislumbra el Evangelio? Es algo hermosísimo. Y como siempre suelo decir en mis predicaciones, me estoy emocionando. Vemos un David que durante 40 días y quizás muchos años atrás estuvo formándose en el desierto. Estuvo formándose en el silencio. Estuvo de tú a tú con Dios observando las ovejas y adquiriendo aptitudes que le permitirían
en este momento analizar la situación. Seguimos leyendo, ahora vamos a leer del verso 34 al 37. Pues después de David haber tenido ese reclamo del hermano, el rey Saúl lo escucha, lo manda a llamar y le dice, y antes de que lo mande a llamar, David es el que se ofrece y le dice al rey Saúl, yo estoy dispuesto a pelear con Goliat. Y le dice David lo siguiente, algo hermosísimo. Cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y aparecía un león o un oso para llevarse una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y le quitaba la presa del hocico. Y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con ese filisteo, porque ha insultado al Dios de los ejércitos del Dios vivo. Así como tu servidor has vencido, así como tu servidor ha vencido al león y al oso, lo mismo hará con ese filisteo que ha insultado las tropas del Dios vivo. Dijo David además, de la misma manera que Yahvé me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso, así también me librará de las manos del filisteo. Mis queridos hermanos, estoy emocionado. Tenemos un David exiliado en el desierto donde no se escucha nada. Y aparte, está criando unas ovejas que yo no sé hasta ahora, pero que yo sepa no hablan. ¿Y qué estaba haciendo David en el silencio? Dios lo estaba preparando para una batalla. Y estaba lidiando con osos, con leones, luchando de tú a tú, venciéndolos. Dice la palabra que los cogía del hocico. Es decir, estamos viendo un David sobrenatural. ¿Que de dónde obtuvo todo esto? Del silencio. Yo no sé qué tan grande sea tu Goliat hoy, o si se parezca a un oso, o si se parezca a un león. Pero lo que yo sí sé es que si tú tomas ese problema, eliminas el ruido que hay en ese problema, que puede ser una añadidura, que pueden ser noticias, que puede ser quizás que para olvidarte del problema o el monstruo que tengas, pongas el reggaetón o le eches unos whiskies o salgas con la amiga o con el amigo, sabiendo que eres casado, mi querido hermano, te lo digo con fraternidad. Te silencies, haz silencio, mi querido hermano. El silencio es necesario en tu vida y en la mía. Fíjate que en ese silencio Dios preparó a David. Y si miramos al Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo se preparó en el silencio para hacer su vida ministerial de 3 años, 40 días, al igual que David está, al igual que este Goliat amenazaba al pueblo, 40 días también se preparó Jesús. En el silencio. En el silencio, Francisco de Asís levantó una comunidad, una orden franciscana, y Francisco de Asís es el santo de los santos. Querido hermano carismático, te amo con todo el corazón, pero ¿qué tal si hacemos silencio en contemplación? Ahí, tú y él. Mira lo que está sucediendo acá, mira lo que la palabra revela. Mira lo importante que era para Jesé tener ese hijo en el rebaño.
Mira lo importante que fue haberlo quizás dejado de último, haberlo menospreciado, ponerlo de mensajero. Ahí se estaba formando el rey de Israel. Y cuando tú lees más Biblia, te das cuenta que David es el tatarabuelo de Jesucristo. ¿De dónde salió eso? Del silencio, mi querido hermano. Del silencio. Qué maravilloso saber que Dios en el silencio puede hacer contigo lo que tú no te quepa en la cabeza. Si lo hace conmigo, lo hace con cualquiera, mi querido hermano. Te voy a decir algo en fe. No importa qué tan grande, si es un oso, si es un león, si es un Goliat, tu problema, no importa. No importa, mi querido hermano. Te invito a que hagas silencio en tu vida, te apartes un poco del problema, te recojas, así sea en tu pieza, mi querido hermano. Y en ese silencio, pídele al Señor que te responda, que te habla, que te abra los caminos. Piensa en este momento en un enfermo, en una cama, en un hospital. No en urgencias, en una cama. Solito, allá, aislado. Solo tiene al silencio como compañero y como lo diría nuestro hermano San Francisco de Asís, el hermano silencio. Y ahí, mi querido hermano, está Dios. En el silencio, David venció leones, venció osos. Y si sigues leyendo la continuación del verso 38 en adelante, vence a Goliat. Te quiero contar una pequeña experiencia. Están acercándose las 9. Quiero contar una pequeña experiencia y un testimonio tremendo para que lo grabes en tu corazón y hacemos una oración para reunir estos conceptos. La experiencia es la siguiente. Yo, la primera vez que entro en Dios, llego a través de una comunidad contemplativa aquí en Piedecuesta, pero yo veía que los sacerdotes, pues su ministerio es confesar solamente y dar consejería. Y yo encontraba allá un silencio que me gritaba ensordecedor y yo decía, ¿cómo le hablo a Dios? Y un hermano de la comunidad, hoy en día somos muy hermanos, quizás es de la familia, viene seguido, me decía, no le digas nada, siéntate ahí, observa y cállate. Y empecé a hacer este ejercicio, mis queridos hermanos. Yo vuelvo y lo digo, si me pasa a mí, le pasa a cualquiera. Llevaba mi Biblia, leía, observaba, no pedía nada, no decía nada, solamente llegaba y le decía, tú lo sabes todo. Y de un momento a otro, como dicen las mujeres, se desgaranaban las lágrimas. Y en ese silencio sentía que él me amaba. Y me respondía muchas cosas que yo quería saber durante toda mi vida. Y en cada predicación, que para gloria de Dios han sido algunas, no muchas, sino algunas, han salido del silencio entre el sagrario y yo. Ahí Dios habla, mi querido hermano. Yo aprendí eso de esa comunidad de contemplativos. Y ustedes, hermanos de la Fundación Católica Los Santos Ángeles, que hemos estado compartiendo retiros y seminarios también con nuestra hermana María Edi, cuando arrancamos la oración al Espíritu Santo, que hemos estado presencialmente y esperamos que sea pronto, les pedimos al Señor, les pedimos que hagan un momento de silencio y eso es algo impresionante. Entonces, puedo decirles, mis queridos hermanos, que en el silencio, Dios a mí me ha mostrado muchas cosas y muchas cosas del futuro. O sea, verdaderamente mi experiencia mística con Él, no me gusta en ocasiones contarla mucho, pero yo sí les digo que en el silencio del sagrario he obtenido todas las respuestas que he necesitado. Hermanos míos en la fe,
que han necesitado oración de sanación de X o Y enfermedad sin estar conmigo o estando conmigo enfrente del sagrario, Dios les ha regalado la gracia de poderse sanar. Hermanos, en el silencio Dios hizo rey al rey David, lo preparó para la pelea. En el silencio Dios obtuvo todo lo que necesitaba. Dios en la persona de Jesucristo. Tú necesitas eliminar el ruido de tu vida. Necesitas saber que el silencio es donde más gritos hay del Espíritu. Y por último, quiero contarte un testimonio de la vida real y si tienes tiempo para que lo busques por internet. Hay un tipo que, bueno, ya falleció. Él se llamó Douglas Tompkins. Él fue el fundador, dueño y creador de una marca muy exclusiva de ropa por allá en Norteamérica llamada The North Face. Muchos las conocen, sobre todo la gente que vive en Bogotá, porque pues aquí no se usa eso, y las que viven en el extranjero como mis hermanos de Estados Unidos. Estas chaquetas son especialmente para invierno. Este tipo construyó su fortuna y hizo lo que hizo, y sobre los años 90 decidió dejar de trabajar y vender la firma, que costó alrededor de más de 100 millones de dólares. Y con el dinero que tuvo, alguna parte del dinero, compró 407,000 hectáreas de bosque, montañas y lagos en la Patagonia, para abajo, para Sudamérica. Compró todas esas montañas para él y las convirtió en un parque nacional llamado Pumalín. Yo no sé si tú estás entendiendo esto. Estamos hablando de un empresario, Douglas Tompkins, con la vida hecha, con todos los carros que en una ocasión atrás tú deseaste, con todos los bienes, con todo lo que quizás nosotros anhelamos en la carne, y decidió venderla e irse para la selva. ¿Por qué sería, mis queridos hermanos? Estaba aburrido del ruido y quería ¿qué? Un encuentro en el silencio. Yo no sé si este señor fue creyente o no, pero hizo algo muy sensato y te voy a contar lo que sucedió. Este tipo tenía un ideal. Él era, aparte de eso, ambientalista. Y el objetivo de él era conservar vivo el árbol más antiguo del mundo. ¿Cuál era ese árbol? Un ciprés patagónico, y lo encontró. Ese árbol tiene 3,000 años de antigüedad, si no es más, según lo que leí. Y resulta que este tipo en el año 2015 muere en un accidente en Cayat, allá en la Patagonia. Y la esposa, después de haber sido los dueños, vuelvo y repito la cifra, 407,000 hectáreas de bosques, montañas y lagos, los devolvió o los donó al gobierno chileno con una condición: que nadie podía tocar ese sitio. En el año 2017 los donó, que ese sitio debía conservarse como patrimonio mundial, porque ese sitio producía mucho aire. Fíjate esto, fíjate esto. Un empresario con mucho dinero solo desea el silencio, y en el silencio su causa era noble: conservar la naturaleza. Y hoy por hoy, esos son uno de los sitios en Sudamérica que nadie ha tocado y que no pueden tocar. Y eso fue gracias a este tipo que podíamos llamarlo filántropo, como le dicen ahí,
que aportó algo a la humanidad. No estoy diciendo que él haya sido creyente o mucho menos porque yo desconozco esa parte, pero mi punto es, fíjate que el silencio en la vida de él era importante y ocupaba un lugar tan grande, pero tan grande, que le aportó a la humanidad. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuánto silencio necesitas? Cuestiónate, ¿a dónde quieres llegar con tu vida? ¿Qué quieres hacer con ella? ¿Cómo vas a lidiar con las batallas del Goliat de tu vida? Tienes que silenciarte. Fíjate que cuando hay una pelea, se hace silencio. Y en el silencio, siempre la persona que hace silencio gana, porque no hiere ni responde. Jesús, siendo golpeado frente a todos, ya para crucificarlo Viernes Santo, ¿qué le dice Pilatos? Si tú me dices algo, yo te puedo salvar. ¿Y el que hace? Calla, hace silencio. Y en el silencio de él, redención para la humanidad. Ok, hermanos, pues esta es la prédica del día de hoy. Vamos a prepararnos para orar. Y yo te voy a pedir, como siempre lo digo, que hagas un acto de fe en este momento. Justamente en este instante, si estás solo, maravilloso. Si no lo estás, te pido que te recojas en un lugar donde haya silencio. Si tu hijo tiene encendida la televisión, pídele el favor por un instante, unos minutos y apaga el televisor. Si ves de pronto que es necesario apagar la luz, apágala. Pero sobre todo, silencia tu corazón. Cierra tus ojos en este momento y recógete. Recógete y te invito a que hagas un instante, solo un instante de silencio en tu vida. ¿Cómo lo vas a hacer? Olvídate. Olvídate del problema, olvídate de la circunstancia. Olvídate en este momento de eso, olvídate. Siente la sangre que corre por tus venas. Y en ese silencio hermoso, siente tu palpitar. Siente el palpitar de tu corazón. Siéntelo. Siéntelo. Siente cómo todo tu cuerpo, como una melodía al son del corazón, hace que tu sangre baile en círculos de ida y de retorno en todo tu ser. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, que en este silencio tú encuentras algo muy extraño, pero también hermoso? Quizás sientas ganas de llorar en ese momento. Déjalo salir. Ahí en ese silencio es donde tú entiendes que el único que te entiende es Dios. Tú entiendes que el único que sabe cómo te sientes es Dios. Y sobre todo tú entiendes que ese problema y esa carga, el único que sabes cómo la carga es Dios. En este silencio hermoso, siente cómo Dios tiene ganas de hacer algo contigo. Ahora en este momento, muéstrale a Dios tu problema, tu Goliat. Dile, Señor, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé cómo actuar. Estoy aquí, totalmente inmerso en esto, pero tú tienes palabras de vida eterna.
Estoy aquí en este silencio ininterrumpido para que tú me hables y me digas qué hacer, cómo hacer, hacia dónde ir, qué decisión tomar. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie. Señor, quiero escucharte en ese momento. Quiero que me enseñes cómo domar al oso. Quiero que me enseñes a cómo destruir el león. Porque yo no puedo. Pero como el rey David, Señor, en ese silencio lo entrenaste, entréname hoy en el espíritu. Dame aquello que fue puesto en mí desde el bautizo. Haz que ese espíritu de valor, de valentía, eche fuera el ruido que suele apoderarse de mí, el ruido de los problemas, el ruido del mundo, el ruido de afuera, el ruido que yo busco, Señor. Señor, 40 días duró amenazando Goliat al pueblo de Israel. Dile tú cuántos días lleva esa montaña llamada Goliat en tu vida amenazándote a ti. Cuéntale, hermano, cuéntale. Cuéntale a Dios. Dile, Señor, mi esposo, mi primo, mi amigo, mi tío, me lleva cobrando, me llega amenazando. El problema de la infidelidad de mi esposo lleva tantos años. Y se está burlando de ti, Señor, porque yo como creyente creo que tú eres capaz y te otorno toda la libertad de hacerlo. Pero no puedo. En mis fuerzas no puedo, Señor. Por eso te pido hoy que el mismo espíritu que habitó en David ese día, que lo llenó de fuerza, de valor, sea el mismo espíritu que en este momento crezca en mí. Te necesito, Dios. Te necesito en ese momento, en ese lugar. Te necesito porque tú eres mi fuerza, Señor. Clama la fuerza de Dios. Clámala en el silencio. No importa, mi querido hermano, que en ese silencio te den ganas de llorar. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo obra a través de estos medios porque Dios puso inteligencia en los seres humanos para que inventaran esto. Muévete, Espíritu de Dios, y quebranta el corazón y doma el espíritu indómito, Espíritu de Dios. Muévete, Dios. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, 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 Espíritu Santo. Hermano, silencio. Haz tu tarea en mis hermanos. Inda rabarashalalaya rabananakachiria rabananapanachalaya darai. Darrabarasua babana balagiriana namanana yiri shiri bararayanda la bararraparakasharayandarai. Inda rabarakaksarrafaraya la shananamana rariri baralayana mananayandalaya sarayandalai. Querido hermano, no importa qué tan grande sea tu problema. Dios a través del silencio te dará respuestas. Él te comunicará. Recuerda al profeta Elías que en el silencio Dios irrumpió. Dios irrumpió comunicación con él. Sigue compartiendo en ese momento ese regocijo en el corazón. Deja que el silencio siga siendo en ti lo que tiene que hacer. Hermano, silencio. Ayuda en conjunto con el Espíritu Santo a que los corazones y las mentes de mis hermanos, que son tu pueblo, Señor, encuentren la solución a sus problemas.
Indara bara shiri bara la la bara la la bara la la bara liri la la andara bai. Andara bara sara bara la la jiri la bara ra shiri la la andarai. Iri re bara la 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 bara la la bara liri la bara shiri la la. Da bara ra shana na 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 garra bagari jiri la bara la la andarai. Espíritu de Dios, Espíritu Divino, toma el control tú. Esta es tu noche, Espíritu Santo. Santísimo Dios, Santísimo fuerte y Santísimo inmortal. En el nombre poderoso de Jesús, mi Señor, mi jefe, mi alcázar, mi roca, en el nombre poderoso de Dios, Señor Jesucristo de Nazaret, el león de la tribu de Judá, te entrego cada situación de mi hermano que me está viendo en ese momento. Y en el poder de la Santísima Iglesia fundada por ti, Cristo Jesús, de nuestra amada y santa Iglesia Católica, damos por hecho y creemos que tú, Señor, a través de estos medios has obrado grandemente. Te entregamos la gloria y la honra a tu nombre, Jesús de Nazaret. Te doy gracias por cada vida de mis hermanos, por cada persona que nos oye, por cada persona que se conecta y por los que en el futuro verán esta predicación. Porque tú, Señor, dices en tu palabra que acompañarás con prodigios y milagros toda la palabra escrita y pronunciada en tu nombre, Señor. Yo creo ciegamente de que tú hoy derrotas Goliat, de que tú hoy aniquilas esos leones y osos e infundes en mis hermanos el espíritu que han adquirido en el bautismo. Infundes en ellos ese espíritu fuerte, ese espíritu tuyo, la santidad de tu espíritu. Señor, yo doy por hecho que cada palabra que se ha pronunciado aquí en esta noche a través de este canal, a través de la fundación, a través de todos los intercesores de mi parroquia y de las parroquias aledañas, han quedado impregnadas en las mentes, en los corazones de mis hermanos. Señor, te doy gracias, te alabo y te bendigo porque tú eres el Dios de la eterna gloria, porque toda la alabanza pertenece a ti, porque tú eres nuestro Señor y porque tú nos amas y quieres vernos libres y nos vas a dar esa valentía que le diste al rey David, el cual irrumpió esos campos haciéndose quedar ante los hermanos como el tonto, como el menospreciado. Tú demostraste que la gracia de Dios iba con él. Y no contento con esto, David, mi querido hermano, ni siquiera se puso un ornamento de batalla. Salió solo como Dios lo envió. La única arma de él fue el Espíritu Divino y una onda. Quiero decirte con esto, mi querido hermano, que hoy a través de este silencio hermoso, como lo decía San Francisco de Asís, el hermano silencio, tú encuentras respuestas. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada hermano mío. Te pido, Señor Jesús, que los bendigas al 100%, que los ames, que les des, que les hagas caer en cuenta de que el ruido en el cual están no les hace bien. Pues tú, Señor, tienes palabras de vida eterna y tú, Señor, te comunicas en el silencio. Señor Jesús, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por la fundación y esta oportunidad que me da de poder hacer aquello a lo cual me llamaste, por lo cual yo vivo, por lo cual yo siento, porque te amo con todas mis fuerzas. Te pido que me des un espíritu firme para serte fiel y te pido que renueves en mis hermanos todo el amor que tú les tienes, que ellos recuerden en este silencio cuánto les amas, que vuelvan a Cristo, que nos convirtamos todos, que lleguemos a una santa conversión. Te pedimos, Señor, también por todos nuestros gobernantes, que en el silencio de la noche, cuando se acuestan a dormir, todas esas cosas que no hacen bien, tú en el silencio les reclames o les exhortes, o en otra palabra les acuses, Señor. Yo creo ciegamente que la oración hace milagros. Y yo estoy convencido, Señor, de que tú hoy levantarás testimonios grandes para tu gloria, Señor. Te doy gracias por mi familia, te doy gracias por mi vida, agradezco a Dios por estos medios electrónicos,
Agradezco a Dios por las familias de mis hermanos, de mis parroquianos, amigos, vecinos, por ustedes que están conectados, por la vida y la familia de la señora María Edi, por la fundación, por la obra, que es lo que importa, la obra, por todas las parroquias, por nuestros sacerdotes, por nuestras comunidades religiosas. Gracias, Señor. Bendito eres, alabado seas, grande y poderoso. Tuya es la gloria, el poder y la honra, Señor. Bendito eres, Señor, Dios Todopoderoso. Mis queridos hermanos, a una sola voz vamos a despedirnos de este momento con la oración que para mí quizás es la más poderosa, porque es unidad y también, perdón, es plural y es singular. Y es el credo de toda nuestra iglesia, donde todos nos reunimos y reunimos nuestra fe y nos unimos a toda nuestra Santa Iglesia Católica. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro. Amén, amén y amén. Muchas gracias, Dios los bendiga, los quiero muchísimo y siempre aquí encontrarán un servidor. Gracias a la fundación, a todos los miembros del comité, a la señora María Edi por tenerme en cuenta. Para mí es un placer, sobre todo servir con usted, que lo digo y lo diré siempre, usted fue mi mentora y a la cual también en este camino, pues, de una u otra manera me ha encaminado. La quiero mucho en el amor de Cristo y saludos para todos. Es un placer para mí. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Miguelito. El Señor lo bendiga. Es un instrumento fuerte, grande en las manos del Señor. El Señor lo fue puliendo como David. Todavía. Ahí vamos siendo. Nos toca como San Francisco de Asís. Bueno, Muy largo el camino. sí, Señor. Bueno, todo para la gloria de Dios. Gracias a todos los que nos acompañaron, se conectaron. Síganos difundiendo nuestro canal de YouTube, que muchas personas se suscriban, que muchas personas más puedan participar y beneficiarse de cada momento, cada oración, cada predicación, cada espacio que el Señor tiene para tocar nuestras vidas. Así como un día tocó la vida de Miguel, un día tocó mi vida y la de muchos, tocará más vidas. Para Él nada es imposible. El viernes nos encontramos los guerreros de la fe por nuestro Zoom, 7 de la noche. Y el próximo martes, pues seguiremos encontrándonos en el grupo de oración. Este mes de septiembre es el mes de los Santos Ángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Entonces vamos a tener un programa especial de los Santos Ángeles. Y ahí a San Miguel o Don Miguel también nos ayuda ahí en ese especial que queremos hacer de los Santos Ángeles. Entonces, bueno, seguimos orando, seguimos dándole gracias a Dios por la vida de todos y de todos los instrumentos que el Señor usa para su gloria. Que duerman, que tengan un sueño reparador. Si no puede dormir, haga silencio toda la noche, ¿sí? Así es. Y ahí el Señor le va a revelar por qué no duerme, ¿cierto? Sí, Ahí Señor. le va a revelar por qué es que no duerme. Entonces, bueno, Dios los bendiga. Buena noche. Saludes a su mamá, Miguelito, su familia. Gracias, igualmente. Mucho a todos. Nos seguiremos encontrando para la gloria de Dios. Con todo el gusto del mundo. Hasta mañana, que la Virgen nos acompañe y nos ayude.
Amén. Amén. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del En nombre Espíritu del Padre, Santo. del Hijo Amén. y del Espíritu Santo. Amén. Buena noche. Adiós. Bye, bye, bye.